Muy bien, estamos en el consultorio del doctor Adrián Di Sanzo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, Claudia, muy bien. Gracias por haber venido a mi instituto. No, gracias a vos por recibirnos. Hay un tema que me gustaría que charlemos porque lo vamos a ir tratando, no sé si todos los programas, pero en la mayor parte de los programas, que es el dolor crónico, algo que mucha gente está padeciendo. Contanos un poquitito cómo lo tratás, por favor. Sí, esta es una de las especialidades que hacemos en el instituto y sobre todo nos consultan muchísimo por lo que es dolores lumbares, como las famosas hernias de disco, bueno, que tan mal ponen al paciente. Fíjate, desde el punto de vista humano-emocional, el paciente que está con un dolor crónico empieza a cambiar su carácter, se pone muy intolerante y toda la familia que está alrededor de ese paciente sufre también esas consecuencias. Un paciente con dolor crónico es un paciente demandante para ese núcleo familiar, él mismo se siente mal porque se siente que ya no es útil, que lo tienen que cuidar y siente que no es él, ¿sí? Entonces es bien importante y no es solo el dolor. Entonces lo que tenemos que devolver es eso. Para mí lo más gratificante que me ha pasado es cuando restaurás eso, ¿no? Viene el hijo por ahí, el paciente, y dice: gracias, doctor, porque me devolvió a mi padre, o sea, el que realmente era mi padre, ¿sí? No aquel cascarrabia que se enojaba, no, que el paciente cuando luego le sacás el dolor vuelve a ser realmente, o sea, con su carácter habitual y todas las virtudes de la persona. Y por ahí, como el dolor nos saca lo peor de uno. Claro, seguro, seguro. Entonces, es importante que tener en cuenta esto. Un paciente que está con dolor crónico, ha habido un desgaste importante de neurotransmisores en su cuerpo. ¿Por qué? Porque está sometido constantemente a un estrés. Dolor es estrés, ¿sí? Si no vemos eso, estamos equivocando el parámetro. Por eso muchos neurólogos tratan al dolor con antidepresivos, ¿sí? Porque cuando no estamos felices nos duele menos, decimos, ¿sí? Cuando estamos mal, cualquier cosa nos duele mucho. Entonces hay un equilibrio dinámico entre lo que es el humor y el dolor. Entonces, cualquier paciente que está con un dolor crónico, yo lo veo como un paciente con estrés crónico y hay que ir a tratar ese estrés, ¿sí? Tenemos, desde el punto de vista de medicina biológica y ortomolecular, una sustancia maravillosa, que es el 5-hidroxitriptofano, que gracias a Dios lo tenemos actualmente en el país, es algo fácil hoy en día de conseguir, y lo que le va a dar a ese paciente es devolver todo ese desgaste que ha sido producido con el estrés. Le va a dar serotonina, y la serotonina es esa hormona que si no la tenemos, estamos intolerantes, estamos muy reactivos, estamos violentos, no dormimos, y se nos agota justamente por una de las cuestiones más importantes, es el estrés. El estrés nos agota la serotonina y eso nos lleva a esos caracteres reactivos, a sentirnos mal, de mal humor. Entonces, primero devolvamos también a ese cuerpo la serotonina, que se hace a través de esta molécula, que es el triptofano. Y lo fundamental, sacarle el dolor lo antes posible a ese paciente. De estos tenemos varias herramientas. ¿Cómo se trata el dolor? Bueno, depende del paciente que nos venga. Si el paciente está tomando altas dosis de calmantes, corticoides, le han dado de todo, puede ser que un paciente que esté bloqueado, por ejemplo, tiene una hernia de disco, el disco está pinzando esos filetes nerviosos y por más antiinflamatorio y corticoides que se le ponga, está pinzando ese nervio y no va a resolver hasta que el disco deje de apretar ese filete nervioso. Y para esto las maniobras de columna vertebral que hacemos en el instituto, que son unas maniobras muy suaves, la terapia neural, que es la aplicación de procaína en ciertos puntos, las ventosas, que hoy en día se vuelven a usar, gracias a Dios se recuperó el concepto de aquellas viejas ventosas que usaban nuestras abuelas, y son parte fundamental en este tratamiento, sobre todo la manipulación vertebral no agresiva, que es colocar la vértebra desplazada en su lugar, y con esto lo que hacemos, porque se producen micro o subluxaciones vertebrales, eso hace que el disco salga un poquito de su curso y contacte el filete nervioso. Cuando arreglamos con una manipulación muy suave esa columna, hacemos que el disco se desplace levemente y ya deje de pinzar ese filete nervioso, y ahí estamos en condiciones recién de hacer, por ejemplo, una terapia neural o cualquier terapia de las que conozcamos, para ahí sí empezar a aliviar realmente ese dolor, porque mientras tanto, si está pinzado ese nervio, la mala noticia es que le va a volver el dolor y no va a responder a ningún antiinflamatorio ni nada que se le dé al paciente. Por eso esto lo saben muy bien los quiroprácticos
y los que hacen estas terapias de manipulación. Yo hago una que es muy suave, para mí la quiropraxia tiene cosas que son por ahí muy fuertes y no todos los pacientes les resulta bien. Yo hago una manipulación muy suave en la columna, que eso me permite reducir estas subluxaciones y reducir estos pinzamientos de los filetes nerviosos. Experimentado, lo has hecho conmigo en 2 oportunidades y realmente... ¿Se tolera? Sí, no solamente se tolera, sino que es como que estás un tiempo sin dolor. El tema es que hay que tener constancia, obviamente. Sí, hay que tener en cuenta que esa columna, muchas veces los ligamentos que sostienen el disco han sido debilitados, y que, bueno, tiene que el paciente recuperar esa contención a nivel ligamentaria, que para esto la medicina biológica y ortomolecular nos da el colágeno y la vitamina C, que es un estimulador de colágeno. Por eso nos apoyamos tanto cuando hacemos cualquier paciente que tiene un dolor producido por un problema discal, aplicar colágeno, porque sabemos que el disco se va a fortificar. Aplicar vitamina C, porque la vitamina C es antiinflamatoria y además estimula la formación de colágeno. Entonces, son muchos pilares y es un tratamiento individual para cada paciente. Por eso lo de ortomolecular. Ortomolecular significa eso, ser individual en la molécula que el paciente necesita. Y para eso es necesario un diagnóstico bastante preciso de cada paciente y ser bastante individualista y ver no solo ese disco, sino integral al paciente, de qué le está faltando en lo emocional, qué le está faltando en lo anímico, qué le está faltando en lo físico y qué está produciendo puntualmente ese dolor y qué significa ese síntoma y qué le genera a ese paciente. Doctor, discúlpeme, y usted está tocando ahora, o estás tocando el tema de la columna. ¿Qué pasa con personas con codo de tenista, con problemas en las dolores en las rodillas, de cabeza? O sea, el dolor en general. Por eso, vemos, por ejemplo, para las rodillas, lo que anda espectacular es el plasma rico en plaquetas con células madres maduras, que se obtiene de la misma sangre del paciente. Es un tratamiento lo más biológico que hay porque estamos usando la misma sangre del paciente. Esto por un proceso bioquímico que hacen los bioquímicos y los hematólogos. Ellos extraen de la sangre la centrifugada del plasma. Nosotros aplicamos el plasma en forma local. Por ejemplo, si es una rodilla que es una rodilla que tiene una artrosis y por la artrosis genera un rozamiento entre un hueso y el otro y eso genera una fricción y una inflamación. Al aplicar ese plasma tenemos la posibilidad de generar que deje de rozar un hueso contra el otro y generar nuevo cartílago, y esto es lo más nuevo que tiene la medicina y lo más prometedor. Yo hace un año ya que estoy con estos tratamientos y si antes pensaba que la artrosis no tenía cura y no iba para atrás, hoy la medicina biológica nos da la posibilidad que algo 100% natural, mejorar esa artrosis, detenerla por completo y en muchos casos revertirla. O sea, Adrián, que si uno viene a este consultorio, se queda tranquilo de que aunque sea con un poquito menos de dolor, porque le ha pasado... El paciente, sí, en todos los casos, es muy raro que... O sea, tardará un poco menos, pero por lo menos aliviado de aquí se va a ir. Aliviado y lo fundamental que es mi objetivo, siempre el paciente se tiene que ir curando, ¿sí? No solo... Esperanzado además, sí, ¿cierto? Pero no solo tapar ese dolor con algo que le saque momentáneamente, sino activar el mecanismo de curación para que el día de mañana no necesite ir a ningún médico, ningún tratamiento, nada, que esté feliz en su casa sin depender de una aplicación médica constante, o sea, que el paciente se sane. Bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo, creo que la mayoría de las personas estamos con dolores y más con el paso del tiempo. Sí. El mensaje sería este, busquen, porque hay médicos capaces de solucionar estos temas. No se dejen operar tan fácil, no se permitan decirle que esto no tiene cura y usted va a vivir así. Busquen, hay médicos muy capaces en nuestro país, no hay que viajar muy lejos, hay médicos formados en estas medicinas y realmente los resultados que tenemos son muy buenos, así que el mensaje para la gente es eso, que siga esperanzada, que crea en la medicina, que busque a su médico con el cual se sienta cómodo y bien y que la sepa llevar para ir sanando cada vez más su cuerpo y que tenga una calidad de vida lo mejor posible. Bueno, mira, te agradecemos muchísimo y por supuesto que vamos a seguir tocando este tema y los métodos y tratamientos que vos usás y además también vamos a ver pacientes más adelante y cómo van evolucionando. Cómo no, me gustaría que veamos juntos los pacientes, así podemos entender de qué se trata más
todo esto que está maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Adrián.